Queremos también profundizar respecto de lo que hay detrás de esta protesta. Recordemos que el presidente del panel de expertos que fija justamente la tarifa del transporte público se abrió en las últimas horas a la opción de cambiar la fórmula de cálculo. ¿Es todo esto posible? Es parte de lo que queremos conversar junto al profesor de la Universidad de Santiago, especialista en transporte urbano, Rodrigo Martín. Profesor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio. Gracias a ti. Bueno, recordemos una vez más, las tarifas del transporte público metropolitano están desde hace ya un par de años fijadas por ley de la mano de este comité de expertos, ¿no? Sí, correcto. La forma, digamos, de fijar tarifas está establecido, hay un algoritmo matemático para definirlo y se hace el reajuste de ese valor cada cierto tiempo, hecho por este panel de expertos. Ahora, ¿es posible cambiar la fórmula de cálculo, como decía el presidente del comité de expertos? Porque en paralelo, la propia ministra de Transportes esta mañana en La Moneda dice que no es posible, por ejemplo, rebajar la tarifa. Pero yo creo que hay que separar dos cosas. Aquí el cálculo del valor del pasaje es un tema técnico. El tema técnico es básicamente este cálculo matemático que tiene que ver con el desgaste, con desgaste material, con el petróleo, con todo esto que afecta el dólar. Y eso es un dato que hay que considerar al momento de definir el valor del pasaje. Pero también hay que tener claro que si uno enfrenta el problema de la movilidad en una ciudad solo desde un punto de vista económico, matemático y técnico, está dejando de lado un aspecto que es tremendamente importante, que es el aspecto social del transporte. Moverse por la ciudad es un bien público, es necesario, un bien de primera necesidad. Y si solamente lo vemos como un aspecto económico, estamos dejando de lado ciertas características de esta ciudad que son muy complejas. Nuestra polarización, la distribución socioespacial de Santiago, que hace que estratos socioeconómicos más pobres dependan fuertemente del transporte público, tengan que moverse mucho tiempo y que para ellos en estos momentos esté llegando a través de este cálculo a un costo que es muy alto dentro de su ingreso familiar, incluso hasta un 20%. Ahora, profesor, algunos analistas han estimado también que esta última alza de 30 pesos en el caso del pasaje en metro en tarifa punta, de alguna forma se relaciona también con la licitación desierta del Transantiago a comienzos del 2018 y también a la necesidad de financiar los nuevos buses eléctricos que han sido comprados mediante negociación directa y no a través de una licitación. Mira, yo creo que eso es relativo. Lo que ocurre es que la licitación que está pendiente permite hacer una reestructuración completa del sistema y es algo que definitivamente hay que hacer. Hay que hacer una revisión de cómo se están efectuando los contratos, cuáles son los plazos de estos contratos y también los mecanismos que se plantearon para la nueva licitación, que es separar operación de provisión de buses. También hay otras cosas asociadas, que es el tema de calidad de servicio, pero yo diría que el problema del aumento del valor del pasaje es algo que no es de los últimos años. Hemos tenido un incremento, cuesta recordarlo, pero desde el año 10 años atrás costaba 380 pesos el pasaje y ahora 830. Ha tenido un incremento que va mucho más allá de lo que han subido los sueldos, del crecimiento de la economía. Y ese es el problema fundamental, que el cálculo matemático se está desacoplando del crecimiento y de las capacidades económicas de la sociedad. Y este es el momento que estamos llegando a una cierta crisis. ¿Y eso cómo se explica en la práctica? Porque hay diferentes cálculos, digamos, dependiendo de cómo cada cual mire este asunto, porque el comité de expertos evidentemente tiene sus razones y tiene sus razones técnicas para aumentar el precio de los pasajes de la forma que lo ha hecho, pero también, y lo comentábamos el otro día aquí mismo con la ministra de Transportes, en el cálculo, por ejemplo, del 2010 al 2018, los sueldos han subido en promedio aquí en la región metropolitana en un 40%, pero el precio del transporte público ha subido entre un 65 y hasta un 70%. Es correcto, porque básicamente lo que se hace, el panel de expertos lo que hace es estudiar un negocio para que sea factible en términos de su operación. Y eso, como decía al principio, hace que uno entienda el transporte como un problema técnico y económico. Pero hay que estar claro de que no se puede dejar de lado ese crecimiento en los sueldos o el desarrollo de la economía de un país, porque el funcionamiento de una ciudad depende de su capacidad de moverse. La movilidad por la ciudad da acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a los servicios. Y eso no puede ser medido solamente en que la empresa que opera tenga un buen negocio. También hay que considerar que la sociedad tiene que ser capaz de moverse, tiene que tener un costo que sea acorde a los ingresos que tiene. Eso es una evaluación social de la movilidad y eso es algo que estamos dejando de lado. Y en ese sentido, ¿qué puede hacer el gobierno en definitiva? Porque hoy lo planteaba, por ejemplo, el exministro Andrés Gómez Lobo, que decía que la única opción es aumentar el subsidio, que es algo que también algunos técnicos han dicho se ha rebajado, digamos, en el último tiempo. ¿Es así? Sí. Mira, yo creo que hay opciones que son bien claras. Primero, el tema del subsidio, existe un delta todavía de aumento potencial por ley, porque supuestamente se puede acoplar el aumento del valor del pasaje con el aumento del subsidio. Pero creo que hay otras medidas que pueden ser más útiles y más reales para nuestra, digamos, condición social y socioeconómica de la ciudad, que es pensar en un subsidio a la demanda.
El subsidio a la demanda consiste en identificar los estratos socioeconómicos que dependen más del transporte y que tienen menos capacidades y a ellos directamente subsidiarlos, como se hace en Colombia. Se podría hacer a través de las encuestas CACEN, identificar quiénes tienen más necesidad y los estratos que están gastando, como decía anteriormente, cerca de un 20% de su ingreso familiar en transporte, subsidiarles el pasaje y que para ellos eso fuera más barato. Creo que ahí es donde hay una capacidad. ¿Es una especie de bono de movilización como el que se entrega, digamos, en aquellas empresas que tienen negociación colectiva, digamos, a través de bonos, Por supuesto, a través de una rebaja del pasaje? Porque lo otro que tiene también que ver con un tema tecnológico, hay otros países, por ejemplo, que entregan tarjetas de transporte que tienen rebajas para una persona que lo ocupa de manera más frecuente, tarjetas para el adulto mayor, así como hoy día existe una tarjeta estudiantil. Correcto, aquí tenemos todavía una deuda en términos tecnológicos, porque la tarjeta VIP podría tener muchas alternativas, pagar viajes adelantados mensuales con un descuento. Existen en el mundo muchas opciones de eso, con descuentos por pagos anticipados de días, de semanas y de meses. Y además podría haber una estructura diferenciada, según una validación a la persona, donde uno podría tener también, según su nivel socioeconómico, un descuento específico. Es un campo que tenemos que estudiar y creo que lo que hay que hacer ahora es primero condenar lo que está ocurriendo, porque es un fenómeno que se está escalando en términos de violencia. Y lo que hay que hacer es buscar alternativas que sensibilicen el problema, no solo desde la represión, sino también de comprender que efectivamente hay un enojo en la sociedad respecto a esto y hay que buscar una manera de aliviar esto. Profesor, ¿y cómo se explica que haya subido de la manera en que subió la tarifa del metro respecto de la tarifa del transporte de superficie, de los buses? Aquí hay quienes han tratado de explicarlo en que el metro se evade menos que lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con los buses. Sí, el metro se evadía menos. En estos momentos estamos en una situación dramática, Sí. pero el cálculo, específicamente la asignación de valor, se hace a través del cálculo del panel de expertos. Entonces ellos definen en función de los gastos que tiene el sistema, qué es lo que se requiere hacer y además el impacto social que tiene cada sistema de transporte. Ya, pero en definitiva, y haciendo un resumen de lo que hemos estado conversando, el precio del transporte aquí en la región metropolitana, ¿se puede bajar? ¿Se puede variar la fórmula de cálculo, como decía el presidente del comité de expertos? Mira, yo creo que el problema es que generalmente todas las alzas de lo que sea, electricidad, todo lo que tenemos, es muy difícil volver atrás y retroceder en esos costos. Yo creo que en estos momentos el pasaje es caro, es un pasaje que si lo comparamos con otros países de Latinoamérica y Sudamérica es bastante caro. Y creo que lo que podríamos hacer básicamente es definir una diferenciación en el costo orientado a los distintos estratos sociales. Creo que eso es urgente y tener una sensibilidad por parte del gobierno de que el problema no puede solamente enfrentarse con represión. Hay que comprender que efectivamente hay una legítima incomodidad de la sociedad en algunos aspectos y en algunas áreas y hay que escucharlos y hay que buscar una manera en la cual esto se solucione a través de alternativas para la gente que tiene más dificultad. Sí, sobre el valor del pasaje, una última cosa. El presidente de Metro hace un rato ahí en el Palacio de la Moneda decía que el pasaje está en estándar al menos de la región porque es un pasaje integrado. ¿Tiene razón o efectivamente lo que se paga en transporte público aquí en la región metropolitana es más elevado que el resto? Si lo comparas con Argentina, Argentina es muchísimo más barato, Colombia es más barato también. En general, toda Sudamérica es más barato moverse, en general. Nosotros estamos a un nivel un poquitito más bajo que países europeos, que Estados Unidos, un poco más bajo que Japón, pero ahí si nos comparamos con ellos, efectivamente es barato, pero son países con ingresos totalmente diferentes. No, yo te diría que el valor, si bien es integrado y tiene un subsidio porque es un boleto único para todo el movimiento que uno tenga, es una forma de subsidio social de todas maneras, pero el valor está llegando a un nivel que supera la región y Sudamérica en general. Muy bien, profesor Rodrigo Martí, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes.